Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Con nosotros el economista John Hidalgo. Él es analista de temas económicos, contacto con la ciudad de Guayaquil. También nos acompaña la economista Ana Patricia Muñoz, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, actualmente directora ejecutiva del Grupo Faro. Gracias a John Hidalgo, gracias a Ana Patricia Muñoz. Vamos a empezar. John Hidalgo, le doy la palabra a usted para que nos comente cuáles son, desde su perspectiva, los 3, 4 más grandes desafíos inmediatos, urgentes, que debe atender el presidente Lasso, el presidente electo Lasso, una vez que asuma el 24 de mayo la primera magistratura de la nación. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en Radio Platinum. Bueno, realmente uno de los temas importantes o los 3 ejes principales que yo considero que debe de que el presidente electo analizar mucho en el tema de la salud, el tema del empleo y el tema de la producción. En el tema de la salud, como usted conoce, estamos en un proceso de vacunación muy lento, que eso ha generado que no exista consumo y permite que hayan rebrotes. El principal problema está que hay muchos países en el mundo que han cubierto mayormente la cantidad de vacunados. Imagínense, si estuviésemos vacunados, el consumo se incrementaría, por lo cual podríamos salir de nuestras casas y por ende eso va a permitir mejorar los negocios que en la actualidad se encuentran cerrados. Con este confinamiento que nos va a tener hasta el 20-21 de mayo, 4 días de cuando ya va a ser electo el nuevo presidente, ojalá que el tema de salud sea prioritario. En el segundo, si me permite, rápidamente, con mis datos que tengo anotados acá, viene el tema de la producción, porque sin producción tampoco habría empleo. Entonces son temas asociados que la producción tendrá que evaluar mecanismos políticos. La ventaja que yo considero que la buena relación y la facilidad de su speech con el sector privado va a socializar muchas cosas y ya se escucha ya claramente que con una farmacéutica ha tenido un tratamiento para gestionar el tema de la vacunación. Yo lo considero muy positivo. Y en el tema del empleo, efectivamente, muchos de los sectores, tanto privados como el mismo gobierno público, ha establecido incrementar pues el salario de $400 a $500, hablando de $100, durante los 4 años de gobierno. Obviamente es una tarea, yo le digo realmente un poco complicada por la situación económica en la cual nos encontramos. Yo le escucho, cualquier consulta, inquietud, encantado de respondérsela. Gracias, John Hidalgo. La misma pregunta para Ana Patricia Muñoz. Los 3, 4 desafíos más urgentes que tiene el presidente Lasso, por favor. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Además de los ya mencionados, sí, yo reforzaría el tema del empleo. A marzo, las cifras muestran que apenas 34% de la población económicamente activa tiene un empleo pleno. Hay mucho que hacer por ahí. El segundo punto me parece fundamental, atacar los temas de pobreza e inequidad. Necesitamos una red que dé un piso a las personas más vulnerables. El tercero me parece fundamental, la educación, donde hay unas brechas gigantes que se están generando y en las que tenemos que atender. Y un cuarto tema es el fiscal. El Ecuador necesita de financiamiento este año $8,000 millones. Entonces se van a tener que tomar medidas importantes para atender estos temas y a través de todo esto, por supuesto, está el tema institucionalidad. Fortalecer la institucionalidad del Estado ecuatoriano es una tarea pendiente. Me quiero detener, Ana Patricia, en uno de los elementos que usted plantea, que es enfrentar o superar, si es posible, la pobreza e inequidad. Sí, ese es un afán, me parece, de todos, que se logre superar estos problemas. El tema o la pregunta que se formula es el cómo. ¿Cómo superar la pobreza? ¿Cómo lograr resolver las distancias que hay entre unos y otros sectores de la sociedad? Por favor. Yo creo que esto no es fácil, pero hay que ser muy claros. Las circunstancias extraordinarias
dramáticas que estamos viviendo requiere asimismo políticas públicas y medidas extraordinarias, quizás incluso temporales. Y aquí pongo sobre la mesa el mismo Financial Times, que es generalmente una publicación que hace un análisis económico y de mercados, reporta que el propio FMI y otros hablan de un impuesto de solidaridad, un impuesto, por ejemplo, que grave a los patrimonios, a la riqueza, a las transacciones internacionales que permitan solventar esta crisis que es tan grave en el Ecuador. Esto creo que es algo a lo que no hay que tener miedo a conversar. Ha habido varias propuestas, incluso haciendo estimaciones de cómo esto funcionaría en el Ecuador, nuevamente, aunque sea de manera temporal. ¿Para qué? Para que los que más tienen, los que más pueden y los que han sido o hemos sido afortunados de mantener el empleo y quizás algunos de mejorar incluso las circunstancias en esta pandemia, de forma solidaria se pueda contribuir a esta gran cantidad de personas que, por ejemplo, alcanza el 48% de pobreza en la ruralidad. Hay que encontrar la forma. Hay formas también de exenciones, de deducciones que se realizan, que no son necesariamente equitativas y que es un mecanismo relativamente sencillo, me parece, si es que hay datos transparentes, para poder acortar esta brecha fiscal que existe en el Estado y financiar esa gran necesidad que existe de dar un piso a la población más vulnerable en el Ecuador. Gracias a Ana Patricia Muñoz. El turno es para John Hidalgo. Quizás ir por la misma línea que ha señalado Ana Patricia sobre el tema de la pobreza y pedirle, John, si es tan amable, desarrollar un poco más sobre la crisis fiscal, porque a esta hora lo primero que habrá que hacer el 24, 25 de mayo ya es pagar sueldos, atender obligaciones, proveedores que están atrasados, cumplimientos del sector o del aparato público. ¿Cómo resolver eso, si es tan amable? Adelante, John Hidalgo. Andrés, muchísimas gracias y por favor cuestióname porque eso es lo exitoso que tú tienes y que realmente suma a ello, pues no. En relación a la entrevistada con Ana, yo considero, comparto y no comparto, uno de los principales problemas es que vinimos de un gobierno durante 10 años propagando el concepto de lo social. Considero que es importante lo social, por supuesto, sabemos lo de la brecha antes que venga el concepto social. El tema es el trabajo, dar trabajo para que la gente pueda gestionar. Esa brecha se elimina si todos tenemos trabajo y reducimos las líneas de corrupción que tiene el Ecuador. El gobierno del nuevo presidente electo, Lasso, tiene que concentrarse el 100% donde están esas líneas de corrupción, Andrés, que tú mismo las sabes, tú mismo las conoces, todos las conocemos y tenemos que evitarlas. El pueblo tiene una mentalidad desgastada con el concepto social. ¿Por qué? Porque en lo social se consideraba de que todas esas personas, como claramente lo dijo la entrevistada, son las más vulnerables, son las que menos recibieron durante este concepto social. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar trabajo, enfocar, vincular la relación que me parece prudente y onerosa en el sentido de que si relacionas claramente el sector público con el sector privado de una forma eficiente, las cosas van a funcionar. Cuando se nombra, Andrés, de no privatizar el IES, una locura, ay Dios mío, no privatizarlo. ¿Qué vivimos durante 12 años, Andrés? ¿Qué vivimos durante tanto tiempo con el tema del IES? ¿Qué vivimos con el tema de las medicinas? Fue desgastante. No te lo digo como político porque no tengo ninguna línea política. Te lo digo como un ciudadano más que escuché todas esas noticias durante mi casa cuando estuve encerrado, como todos los aquí radioescuchas viendo esa situación. Eso hay que eliminar y hay que asociarlo con el trabajo. ¿Cómo hacerlo? Obviamente, si yo apoyo al sector privado con temas de trabajo, incentivo, tocando el tema tributario para generar, yo te digo, Andrés, te propongo que si tú contratas más personas en tu negocio, te genero una exoneración o reducción de 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales de tu impuesto a la renta. Tú vas a estar motivado, incentiva y creas más trabajo. Asimismo, en el tema fiscal, insisto, Andrés, en reuniones que he mantenido con radios del mismo nivel tuyo, en emisoras, en televisor, ¿por qué no asociamos impuestos por temporada? ¿Cuál es este enfoque del impuesto por temporada, Andrés? Tenemos un IVA, correcto, que está al 12%, pero lo que hace falta es volumen de consumo. Al momento que estemos vacunados o previo a ello ya listos para salir, que el IVA se reduzca 2 puntos porcentuales por una temporada, 15 días, 20 días, 30 días. Y si eso funciona, 1 punto porcentual menos, pero sigue la misma tasa impositiva, ¿correcto? Porque estoy alineado al concepto de la entrevistada, que hay un déficit
inmenso que necesita el Estado, pero nos endeudamos con tasas caras. Entonces el presidente de la República electo tiene que inmediatamente ver qué tasas de interés estoy pagando. Entren en la página de las finanzas públicas del ministerio, está clarísimo las tasas de interés que se pagan, tasas del 8 o 12%, ¿cómo voy a pagar esa tasa? Es sentarse a revisar esas finanzas con un estado financiero sencillo. ¿Cuánto debo, cuánto tengo y cuánto estoy pagando? Cuando tengo la tarjeta de crédito, Andrés, y estoy pagando un 18%, y viene el banco que te llama y te dice te presto al 12%, presta al 12% y paga esta deuda y te ahorra 6 puntos percentuales. Es lo mismo. Si tengo al FMI que me da una tasa menor a la tasa que me da China, evalúa ese tema. Está sencillito, Andrés, escoger y entrar a la página del ministerio y ver el nivel de endeudamiento que tenemos, también por tasas de interés altas. El gasto corriente forma parte del costo de interés y también el volumen de Estado, Andrés. Algo que tú también lo has compartido, lo has comentado, perdón por ponerte como ejemplo, porque tenemos un Estado demasiado obeso. Tenemos que reducirlo, lastimosamente sí, pero ¿de qué forma? De una forma que genere no una contracción, sino una realidad. ¿Cuántos ministerios hay? Subsecretaría de subsecretaría, el asesor del asesor del asesor. Por favor, Andrés, son muchísimas cosas que hay que reducir. El tamaño del Estado no solamente es en personas a nivel de gobierno, sino también de estructura de gobierno. Gracias a John Hidalgo, nuevamente con Ana Patricia Muñoz. Ana Patricia, sí, estas son los desafíos, los retos del nuevo presidente. Sin duda hay una urgencia porque las condiciones del país son muy complejas. Lo que uno debería o podría plantear para esta conversación es ¿hasta qué punto cree usted que Guillermo Lasso puede entender y puede implementar estas medidas sobre la base de los antecedentes, en el sentido del plan de gobierno que tiene Guillermo Lasso y que fue presentado para la campaña? Sin duda, Guillermo Lasso es liberal, eso está clarísimo. Entonces, una propuesta, digamos, una ideología liberal puede conducir a estas ideas que usted señaló hace unos instantes. Por favor, adelante. Sí, para mí el tema de reducir las inequidades y de atender a los más vulnerables ni siquiera tendría que tener un tinte ideológico. Es un imperativo moral. Es decir, moralmente estamos obligados a asegurar que vivamos en una sociedad en la que todos tienen igualdad de oportunidades. Que el color de la piel, que ser mujer, que haber nacido pobre, que tener una escuela rural donde apenas el 13% tiene acceso a internet, no sean condicionantes de perder el enorme potencial que tiene toda esa población. Y eso no debería tener tintes ideológicos. ¿Cómo logramos atender esas necesidades? Definitivamente va a tener diferentes soluciones, pero aquí es importante saber qué dice la literatura, incluso qué dicen los estudios publicados por personas tal vez de tinte o estudiosos de tinte neoliberal o liberal, como se lo quiera llamar. Y justamente por eso yo trato de citar el Financial Times o el Washington Post o el New York Times, porque son publicaciones que no necesariamente ideológicamente atienden a un proceso más progresista. Incluso en esas publicaciones entonces y en análisis de literatura se demuestra que reducción de impuestos, por ejemplo, no necesariamente genera más empleo. Y aquí sí quisiera decir qué es lo que pasó en el Ecuador. En el Ecuador, la Ley de Fomento Productivo del 2018 redujo ya hasta por 12 años el impuesto a la renta, en teoría, o eliminó el impuesto a la renta, en teoría para generar más incentivos para empleo. Se dejó de recibir, ya según lo que publicó en el 2019 el SRI, 92 millones de dólares. ¿Y cuántas empresas fueron beneficiadas? 100 empresas. ¿Y cuánto empleo se generó, Andrés y John? No sabemos. Nosotros hemos hecho un pedido de información para justamente hacer el análisis de cómo estas reducciones de impuestos benefician y no hemos tenido información. Asumo entonces que no se ha hecho el seguimiento o que la información no es a la que se aspiraría. Lo que me alegra es lo que tú acabas de mencionar. Ya la oficialización de Simón Cueva como el ministro de Economía y Finanzas es una buena noticia para el Ecuador. Simón tiene no solo experiencia académica amplísima, sino también entiende muy bien las cifras y la investigación y los datos del Ecuador. Y yo creo que eso le va a permitir, ojalá, al presidente Lasso tener
un poco de equilibrio. Yo he leído con mucha atención el plan de gobierno del presidente Lasso, como lo hice de los 16 binomios, y ahí determina claramente que su línea, como tú ya anticipabas, es la de reducción de impuestos. Si reduce impuestos, ese déficit, esa necesidad de financiamiento de más de 8,000 millones de dólares se va a ampliar, y eso va a querer decir que difícilmente exista un segundo año de gobierno con la estabilidad que el Ecuador debería aspirar. Es más fácil y es más atractivo decir bajemos impuestos. Lastimosamente estamos en un proceso en el que no podemos. Y con esto termino. La carta de intención del FMI estima que se necesitaría subir 3 puntos al IVA. El presidente Lasso dice que no solo eso, sino que hay que bajar el IVA. Digamos que esa no es la solución perfecta, porque los impuestos indirectos como el IVA suelen ser regresivos, aunque hay otros estudios que muestran que en América Latina no tanto, pero digamos que no lo hace, pero tiene que compensar esto con otra cosa. Los impuestos que deja de recibir el Estado por gastos tributarios son de más de 5,000 millones de dólares. El 43% de la recaudación tributaria no recibe el Estado por privilegios, deducciones y exoneraciones, que seguro en muchos casos son buenos, pero en otros no tanto. Y a eso tendrá que dedicarse el ministro Cueva, y a eso tendrá que apoyar el presidente electo Lasso. Gracias, Ana Patricia. Vamos ahora nuevamente con John Hidalgo. Hay un tema que también debe ser atendido con urgencia, y es el de la deuda, porque claro, para resolver estas otras cosas habrá que ver cómo se resuelve lo de la deuda, para que el peso de la deuda permita, que no sea tan fuerte, por cierto, permita destinar recursos a las otras tareas. Por favor. Estimado Andrés, no, adelante, sea fuerte. Realmente, lo que dice Ana, con mucho respeto, creo que tiene mucho tino, que el concepto liberal que tiene el actual presidente va a discrepar muchísimo con la metodología de más de 10 o 12 años que se venía manejando. Sé que es un entorno político al cual no quiero entrar, pero toca analizarlo en el sentido que si efectivamente vamos a tratar de mejorar estas situaciones, Andrés, va a tocar que evaluar lo que tú señalas, buscar la manera, primero, de reducir ese déficit. Ya lo nombré a nivel de tasa de interés, ya lo nombré a nivel de trabajo, porque son las únicas vías, y dos, también el volumen de Estado, ¿no? Sin embargo, estos temas discrepan. Puede ser que Ana no lo comparta y que efectivamente generan estas diferencias. Nombra, me parece, excelentes diarios de revisión o de evaluación. Sin embargo, creo necesario y muy prudente de que la evaluación del gobierno entrante del presidente Lasso, el presidente electo Lasso, es que tiene que evaluar cómo está la información financiera de nuestro país. Y es tan sencillo, Andrés, ver las líneas donde a través del presupuesto podemos ver, primero, que tenemos un PIB de más de 100 millones de dólares, pero tenemos una deuda del 60% de ese PIB. Entonces tengo que ver a quién tanto debo, para primero ver cómo te puedo pagar y de qué manera financiar. Dos, efectivamente con el FMI se prohíbe la carta de intención, que tuve la oportunidad también de leerla, se prohíbe la reducción, pero eso es en condiciones que estás bien. Cuando estás en una situación económica tan mal, y nunca se conoció de la venida de la pandemia porque es nueva, pues va camino del 20 al 21, hemos cumplido un año, nadie puede negociar con una carta de intención de esa forma, ni Ecuador ni cualquier país. Se tiene que revisar y replantear. Segundo, si yo efectivamente quiero mejorar de manera económica, con datos reales, yo sí creo que tiene un matiz de enfoque de manejo del Estado. Más allá de evaluar datos técnicos, yo he ido a Venezuela, yo he ido a Cuba, y la metodología de ayudar a los pobres, a los más necesitados, yo creo que Andrés, Ana lo tienen muy claro cómo están con esas ideologías. Creería yo que lo que yo tengo que promover, más allá de la brecha que existe, es conseguir trabajo, es dar trabajo. Cuando tú vas, Andrés, a un taxi de Venezuela, dicen el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que proveer, el Estado me tiene que dar, el que más tiene me tiene que dar. Entonces no hago nada, pues no, me dedico nomás a que el Estado me lo dé, y automáticamente, bien por el otro que trabajó,
vino de un estatus medio alto y tiene que dármelo, Andrés. Entonces evaluemos el estatus económico que tiene Ana y la que tengo yo, o la que tienes tú, Andrés. Pero si tú viniste de un estatus bajo, teniste la oportunidad de educación porque sí la hay, si te preparas, y llegas a un estatus alto, te toca, por esa misma condición, cubrir la condición de otro. El concepto que se maneja de manera ideológica daña la percepción futura de la persona, porque la persona tiene que estar dispuesta a salir adelante sobre una percepción que el gobierno tiene que colaborar, sí, pero trabajando, buscando opciones de trabajo. Creo que es una palabra sencillita que se debe dar. Más allá de los artículos y de los análisis, lo que hemos vivido durante tanto tiempo es que también casi el chip Venezuela-Cuba nos insertan. Ese chip tiene que eliminarse y concentrarnos 100% a que el gobierno determine el trabajo. Propuso algo positivo, incrementar el sueldo, muy bien, pero hay muchas personas que no tienen sueldo, que no tienen trabajo. En eso hay que trabajar. Datos estadísticos, datos para podernos evaluar. Sencillo, si yo puedo evaluar el PEA, veo quiénes realmente están trabajando y quiénes no lo están, o cuál es el subempleo. Pero este no es el momento de tantos datos. Este es el momento de conciencia. Este es el momento que el presidente de la República electo, el 24 de mayo, el 25 de mayo, tenga el estado financiero ya revisado y dicho, esto, yo no puedo más. Decisiones. Gracias, John. Voy ahora nuevamente con Ana Patricia, ya vamos cerrando. Ana Patricia, mucho le ponemos atención, la mira está puesta en lo fiscal, tal como usted refirió y tal como acaba también de comentar John Hidalgo. Pero ¿qué ocurre en la otra orilla, en la otra vereda, que es el sector privado, el sector productivo? ¿Cuáles son los desafíos que tiene este sector frente a la situación de la economía actual? Habrá que señalar que es preciso promover inversiones, hay que atraer recursos, hay que buscar mercados en el exterior, hay que ser más competitivos, en fin. ¿Cuál es la apreciación sobre la tarea que le corresponde al sector privado, por favor? No, excelente punto. Yo sí discrepo un poco con John en el sentido que para mí los datos, la investigación y la información es fundamental. Es fundamental para tomar decisiones adecuadas que, analizando el costo-beneficio, sean lo mejor para el país. Inclusive, Andrés, para lo que tú mencionas, que es que el Ecuador se vuelva más productivo. La otra tragedia del Ecuador y de Latinoamérica es la baja productividad, que el continente se ha quedado atrás con respecto a otros, incluso antes de la pandemia. Y ahí ya había el famoso economista Kenneth Galbraith que decía que las sociedades no pueden efectivamente tomar decisiones correctas si no son capaces de medirlo. Es fundamental la medición. Por ejemplo, si no tenemos un registro social adecuado, no podemos tomar decisiones. Si no tenemos un instituto de estadísticas y censos independiente, no podemos tomar decisiones. Entonces, más bien, yo creo que es fundamental insistir, y ojalá ahí, fuera de ideologías, apostar a un país que tenga las decisiones basadas en evidencia. Estoy muy de acuerdo que hay que apuntarle a que el sector privado pueda recuperarse y crecer, y además atender las nuevas formas de crecimiento sostenible, crecimiento verde, aportarle, por ejemplo, a energías renovables, a la nueva era ya de la cuarta revolución industrial. Ojalá aquí tengamos estudiantes de todas las escuelas privadas y públicas que aprendan a desarrollar software. Es decir, hay una oportunidad grande para que el Ecuador dé un salto cualitativo y cuantitativo en fomentar la producción. Es una buena noticia que el Ecuador ha experimentado cerca de 1.872 millones de dólares a febrero de exportaciones, 200 millones más alto que lo que se hizo en el 2019. Es decir, el sector exportador ha demostrado resiliencia y a eso hay que apostarle. ¿De qué forma? De acuerdo que la reforma laboral es necesaria. El Ecuador tiene barreras de entrada y de salida de las más altas de América Latina. Reforma laboral sí, pero protegiendo también a los derechos de los trabajadores. Pero de acuerdo en que hay que tener sistemas más flexibles que permitan dinamizar la economía. Primer punto. Segundo punto, reglas claras, instituciones claras de independientes y transparentes que le den al empresariado una visión importante hacia el futuro.
Tercero, abrir mercados para que permitamos que esos productos que ya cumplen récord en el Ecuador se sigan exportando. Yo creo que esas tres cosas, termino con esto, no son excluyentes de tener una sociedad solidaria, justa y equitativa. Gracias, Ana Patricia. Le doy la palabra inmediatamente, John, para que continúe. Estamos ya cerrando con una intervención más suya y también de Ana Patricia cerramos. Adelante, por favor, John. Sí, Andrés, muchas gracias, Ana. Yo, más que intercambiar criterios o posiciones, lo único que puedo decir, ya que es mi última intervención, es Ecuador, lo único que nos queda es el trabajo. Más allá de lo que podamos ver, creo que esta vez salimos de una mentalidad constante de recibir algo a cambio de nada. No es lo correcto. Es lo que tengo que trabajar para conseguirlo, es lo correcto. Yo creo que si vemos muchas personas que han sido exitosas, personas que están en nuestro medio, que han sido pobres, Ana, han sido pobres, recontra pobres, no han tenido acceso a nada, han estudiado, han tenido los padres como tenemos aquí, ecuatorianos de lo que es Guayaquil, lo que es la costa, la sierra, el oriente, le estimulan el trabajo, estimulan el estudio, que hay la capacidad de hacerlo, se lo puede ejecutar. Te puedo nombrar muchísimas, pero yo no creo que sea el caso. El caso es simplemente el trabajo de una forma de potenciar para que nosotros podamos ejecutar. En tema tributario, que es lo que no te comenté, Andrés, efectivamente, yo creo que hay muchas exoneraciones que tienen las normas fiscales. Ahora, con este concepto de un gobierno de derecha en tal sentido, podríamos decir que podría atimarse muchísimo a que ya todas las empresas ya no le tengan temor a ejecutar un plan de inversión que a través de las normas tributarias están. ¿Por qué no lo hacían, Andrés? Por el temor de que la administración tributaria le haga revisiones porque no saben si pueden contar con los avales necesarios para poderlo ejecutar. Porque estamos en 4 años de gobierno, entra un contrato de exoneración de impuestos y automáticamente cambian de gobierno y me determinan, me revisan, me preocupan. Entonces, ese es el temor que tiene el sector privado. El sector privado hay que darle la oportunidad de trabajar y no, insisto, hacer las revisiones. Acabamos de ver una publicación de que se va a concentrar la revisión a grandes contribuyentes. Me parece perfecto. Es obvio, ellos lo que tienen que dar controles, pero también yo creo que asfixiar ha sido uno de los problemas. Y sé también que hay sectores que no pagan impuestos, sobre los cuales considero que esa revisión que hace la administración tributaria es importante, pero por favor, usemos los acuerdos y o convenios o las exoneraciones que están en las leyes, que ahora consideramos que el presidente electo va a permitir viabilidad y no asustar a la inversión. La inversión local, Andrés, también es importante, no solo la extranjera, la local. Ok, muchísimas gracias a John Hidalgo. Le doy la palabra a Ana Patricia Muñoz. Un minuto, Ana Patricia, para que refiera un comentario final sobre esto que hemos tratado, los desafíos del nuevo gobierno. Adelante. Gracias, Andrés. Me alegra que John conozca personas que han logrado salir de la pobreza. Eso es realmente admirable. Sin embargo, eso podría esconder los problemas estructurales que atraviesa el país. Y un país que no atiende esos problemas fracasa. Hay estudios de la OECD que muestran que a más desigualdad, menos crecimiento del PIB. Entonces, si no lo hacemos por ese imperativo moral, hay que hacerlo para lograr crecimiento económico. Estoy muy de acuerdo con él en lo que mencionaba él y yo antes de revisar las exoneraciones y que sean más transparentes y que sean más eficientes. Pero como tengo menos de un minuto, solo decir que estamos conscientes que los retos son grandes. La deuda externa sobre el PIB ha incrementado de forma muy importante, pero es el momento de unirnos. Es el momento de apoyar las decisiones que, aunque sean difíciles, el presidente Lasso tendrá que tomar. Es el momento de nosotros como centro de investigación aportar con datos, con ideas, críticas constructivas, con políticas públicas apropiadas. Es el momento de arrimar el hombro, pero siempre, siempre atentos a que los más vulnerables puedan salir adelante junto con nosotros. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a John Hidalgo y Ana Patricia Muñoz. Temas económicos aquí en Radio Quito y Platinum.